Amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad nos acompaña el abogado, ex diputado, ex congresista, Víctor Andrés García Belaúnde, a quien agradecemos por estar con nosotros y le damos la bienvenida a Bicameralidad 2026. Muchas gracias por la invitación, estoy a su disposición. Muchas gracias también a usted nuevamente y en toda la experiencia que usted tiene en el Congreso de la República, en el Parlamento Nacional, desde su perspectiva. ¿Qué significado tiene este proceso que ya vamos a vivir dentro de poco, camino de retorno hacia la bicameralidad? Han aprobado la bicameralidad. Me parece que es una gran noticia. Hay que felicitar a los que han insistido en la creación de la bicameralidad y felicitar también y agradecerle a los que han cambiado de posición, porque gracias a que han cambiado se ha podido aprobar. Creo que tiene todavía algunos errores en la aprobación. Hay 2 o 3 errores que yo no lo hubiese considerado, pero en general me parece que la bicameralidad es importante. El Congreso ha funcionado siempre mejor con bicameralidad que con unicameralidad, porque en realidad la única experiencia que tiene el Perú en unicameralidad es la experiencia del 93 a la fecha, digamos. Porque la unicameralidad del siglo XIX que existió fue por 6 meses, en 1867, y que no se implementó nunca en la Constitución Inicial del Perú el año 1823. Entonces, durante casi o más de 200 años, digamos, bueno, quitándole los últimos 20 o 30 de unicameralidad, el resto del país, el resto del tiempo de la República, el Congreso ha sido siempre bicameralidad y ha funcionado mejor con guerra contra España, con guerra del Pacífico, con inclusive épocas complicadas, dictaduras, gobiernos militares, vacíos en el poder, en fin, siempre la bicameralidad ha sido la tradición en el Perú y el equilibrio dentro del Congreso que hizo que el Congreso funcione mejor que lo que está haciendo el Congreso hoy día, que no tiene contrapesos internos, ¿no? Lo cierto, doctor, es que para muchos de los peruanos esto es nuevo, esto va a ser nuevo. Hay escepticismo también en algunos sectores. Desde su experiencia, ¿cómo va a ser estos cambios? ¿Qué beneficios van a traer? Hay muchos ejemplos de que la bicameralidad funcionó bien y mejor y fue un contrapeso al Parlamento. El Parlamento unicameral se vuelve tirano, no lo digo yo, lo dijo el jurista Villarán hace casi 100 años. Entonces, para evitar eso, tienes que colocar un contrapeso. Que el Senado, que la Cámara Alta pueda revisar lo que hace la Cámara Baja. Y eso es mucho mejor para el país. Le pongo un ejemplo. Hay muchos ejemplos. Le pongo uno que es quizás uno de los más recientes. La expropiación, la confiscación o expropiación de bancos y compañías de seguro en el primer gobierno de García. Teniendo el APRA mayoría en ambas cámaras, más en la Cámara Baja que en la Cámara Alta, es cierto, pero manejaba las 2 cámaras y las 2 cámaras había presidentes apristas, se aprobó la expropiación de los bancos y las compañías de seguros al carpetazo prácticamente en la Cámara de Diputados. Al carpetazo. Sin embargo, cuando pasa al Senado, teniendo, insisto, el APRA manejo del Senado y una mayoría clara en el Senado, no tan contundente como en diputados, pero una mayoría finalmente que manejaba la Cámara de Senadores, en el Senado hubo un gran debate y no se aprobó. O sea, los mismos apristas que en diputados reflexionaron poco y aprobaron al carpetazo la expropiación de los bancos y las compañías de seguros, en el Senado otros apristas mayores, con mayor experiencia y peinando canas, decidieron que no era procedente y que no era conveniente y se opusieron y por tanto la expropiación al final se frustró. Eso ha pasado en el Perú muchas veces. El Senado ha parado las cosas que se aprobaban abajo. Bueno, yo creo que ahora va a pasar eso en el futuro, cuando empiecen a funcionar las 2. Porque hoy día, ¿cuál es el freno de la Cámara Única? No hay freno. La segunda votación no existe, no sirve para mucho. ¿Y el freno cuál es? Los recursos de amparo, las medidas cautelares, el Consejo de Ministros cuando observa la norma, pero claro, no todas las observadas quedan observadas porque regresan después y
y el Congreso insiste. O el Tribunal Constitucional, que puede corregir algunos proyectos de leyes o de leyes que aprueba la unicameralidad. Entonces, rescatemos entonces los controles internos para evitar controles externos que le hacen daño y le quitan independencia al primer poder del Estado, que es el legislativo. Que es el primer poder del Estado, no porque sean todos muy simpáticos y bonitos y porque hay un palacio legislativo precioso. No. Es el primer poder del Estado porque sus autoridades que están allí son elegidas directamente por el pueblo. Directamente con el pueblo. En el caso de la presidencia, sí, el presidente es elegido directamente por el pueblo, pero los ministros no, los elige él. En el caso del Poder Judicial, Ministerio Público o Tribunal Constitucional, todos son elecciones indirectas, no es directa. Por eso es que el Poder Legislativo se dice que es el primer poder del Estado porque representa directamente al pueblo. Ahí está representado y por lo tanto el pueblo es el soberano, ¿no? Este tipo de sistema parlamentario, ¿qué otras opciones nos da? Ya hemos hablado de que nos va a permitir un debate más extenso en dos instancias. Uno es la Cámara de Diputados, la otra será la Cámara de Senadores, pero ¿qué otras opciones nos da? En el caso de las leyes, en el caso de la representación. Bueno, en el caso de la elección, por ejemplo, va a ser una elección mejor. Ya no van a elegir la Cámara de abajo, el Congreso actual, digamos, no va a elegir pues a los miembros del Tribunal Constitucional, lo va a elegir el Senado, que va a ser una elección mucho mejor. Va a poder procesar algunas oponerse a algunas denuncias o aprobar algunas denuncias. Va a poder corregir o no dar pase a algunas leyes que vengan de abajo, que ellos consideren que no son adecuadas. En realidad, no son dos cámaras que van a hacer lo mismo. Van a tener funciones distintas, parecidas pero distintas. Y sobre todo, van a corregir las cosas que hagan abajo. O sea, la segunda votación, que hoy día vemos que hay una segunda votación, pero que no sirve para mucho o para nada, esa segunda votación va a desaparecer y esa segunda votación la va a realizar el Senado. Y creo que eso es positivo, porque es otra configuración de gente mayor, gente que peina canas, gente que tenga experiencia, gente que represente a la unidad nacional. Ahí también creo que hay una cosa que se puede corregir, porque hay una elección diferenciada en el Senado, lo cual a mí no me gusta mucho. Pero en fin, eso se puede corregir más adelante. Pero lo cierto es que en el Senado va a poder resolver problemas de límites de las provincias, distritos, de las regiones, porque los senadores representan a la unidad de la República, gran parte de ellos. En cambio, hoy día los límites entre departamentos o provincias no se pueden resolver porque es un Congreso que representa al país descentralizado, a las provincias, a las regiones. Entonces no se ponen de acuerdo. Los límites entre Lima y Ica, por ejemplo, que están a la altura entre Cañete y Chincha, bueno, hasta ahora no se pueden resolver, porque no hay alguien arriba que represente la unidad de la República, que vea las cosas desde lejos, sin la pasión del lugareño, y que pueda resolver un tema que está ahí pendiente de mucho tiempo, y pasa lo mismo en muchas partes del Perú. Y tenemos un minuto más para poder explicarle muy brevemente a muchos jóvenes que nos siguen a través de las redes sociales, porque este programa también se ve en Congreso TV Digital, explicarle un poquito qué es este sistema de bicameralidad, qué nos trae la bicameralidad. Mire, en otras palabras, es una gran asamblea dividida en dos partes. Los jóvenes de un lado, con menos experiencia, y los mayores, con más experiencia. Unos van a revisar lo que hacen los otros, en buena hora. En cualquier parte hay siempre alguien que revisa lo que tú haces. En una oficina, en una empresa, en un club, siempre hay dos instancias. Siempre hay alguien que revisa lo que tú haces. Siempre hay alguien que le da el visto bueno a lo que tú haces y te pide que lo corrijas si está mal hecho. El Congreso, con mayor razón, tiene que tener un checking. ¿Quién revisa arriba las cosas que tú haces abajo? Eso es importantísimo. Entonces, lo que va a pasar ahora es muy sencillo. Es
el Congreso va a dedicarse un poco a la parte política, más a la fiscalización, más a la revisión y a la supervisión de los asuntos del gobierno, y un Senado que va a modular un poco, que va a bajar el volumen del radio y que va a actuar con mayor perspectiva de futuro, ¿no? Porque representa la unidad de la República. Hay que recordar que el Congreso está allí básicamente para legislar, sí, pero básicamente para fiscalizar, porque el Congreso no es Contraloría General de la República. Puede fiscalizar, debe fiscalizar, y tiene poderes para fiscalizar y acusar a los altos funcionarios de la nación cuando no cumplen con la ley. Pero no puede ser una Contraloría que esté revisando todas las cuentas del Estado. Pero es lo suficientemente importante para fiscalizar a los ministros, sobre todo a los ministros, para que actúen de acuerdo a un programa de gobierno y, por supuesto, con transparencia, ¿no? O sea, ese es el tema. No permitir que un poder del Estado tan importante como el Congreso pueda actuar solo, sin contrapesos, sin controles. Tiene que tener contrapesos, tiene que tener controles. Perfecto, doctor. Ha quedado muy clarísimo. Muchas gracias. La información siempre es importante tener a la mano.